con lo que es el examen físico obstétrico, que más o menos ya lo habíamos estado viendo, ¿sí? En el examen obstétrico, ¿ustedes qué es lo que valoran? ¿O qué creen que van a valorar? El estado físico del bebé, del neonato. Y ahora estamos con la mamá, todavía no nació, no hicimos parto La todavía. altura Pero sí uterina, tendría que ser. puede Bien, ser la altura altura uterina, uterina, ¿sí? ¿Qué más? los El signos peso, vitales, ¿Cómo? no sé qué más. el peso, profe, también. Sí, bien, peso. Los signos vitales, profe. Bien, signos vitales están dentro, es algo que le vamos a hacer a cualquier paciente. Vamos exactamente a lo que es obstétrico. Puede ser la última fecha de parto, también el control de las semanas que se hacía con Bien, esa cintita de medición. perfecto. Bueno, la solicitud de estudios o carnet de vacunación. Bien, todo eso lo que habíamos visto, lo que había dicho María Belén de la altura uterina es lo que decís vos, Mili, em, que se hace con la cinta obstétrica, pero medimos la altura uterina y eso es lo que nos da la fecha de, de semanas de gestaciones probables, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un embarazo no controlado o no tenemos una FUM o una ECO. Cuando hablamos de exploración, o en realidad de un control obstétrico, es esto, un tipo de exploración que se realiza durante el embarazo con fines diagnósticos, ¿sí? Y que el examinador, ya sea enfermería, médico, va a tratar de evaluar simultáneamente a dos individuos en lo que es obstetricia, ¿sí? A la madre o el feto. Como había dicho, creo que era Abril, que había dicho del feto, sí, o sea, el recién nacido también lo vamos a valorar. En este caso todavía estamos con embarazada, pero si tuviésemos a la mamá puérpera con el recién nacido al lado, vamos a evaluar nosotros como enfermeros a ambos, ¿sí? Después, si no, va a venir el médico a evaluar a la mamá, el médico obstetra a la mamá y el neonatólogo al bebé. Bien. En la exploración, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente el examen físico general, cefalocaudal, el que ustedes saben que tienen que hacer cuando van a controlar una paciente. Y después específicamente en una embarazada vamos a hacer el examen de mamas, ¿sí? En donde en el examen de mamas vamos a ver el tamaño, ¿sí? La pigmentación, si hay estrías, ¿sí? Vamos a ver bien cómo está, cómo se encuentra la piel, la aureola, si es muy grande, si es muy chico, si hay alguna úlcera, el pezón, qué tipo de pezón tenemos, ¿sí? Si es plano o no, si está invertido, y vamos a evaluar si hay secreción de calostro. Dentro de todo esto, mientras nosotros hacemos el examen de mamas, vamos a ir enseñándole a la paciente cómo formar el pezón y cuáles son los signos de alarma en las mamas. Bien. Después vamos a lo que es el examen abdominal y acá vamos a ver o vamos a evaluar el movimiento fetal activo, que lo valoramos, o sea, las siglas son el MAF, que esto lo vamos a hacer por medio de la palpación, ¿sí? Nosotros vamos a sentir, nosotros tenemos a veces pacientes que vienen a la guardia diciendo que no sienten que se mueve su bebé y quizás nosotros colocando las manos en el abdomen materno podemos sentir los movimientos. La dinámica uterina, ¿sí? Vamos a valorar si la panza se pone dura, si no lo hace, cada cuánto lo hace. El latido cardíaco fetal, que se puede valorar con el estetoscopio de Pinar a partir de las 20 semanas o con el ecodoppler o el Doppler manual, ¿sí? Y ahí vamos a valorar si hay latido cardíaco fetal. Eso como general e importante. Y sobre todo, qué es lo que nosotros vamos a preguntar cuando entramos a valorar a una paciente, ¿sí? Que por ejemplo está en trabajo de parto, que es lo que ustedes van a hacer como de práctica ahora. Aparte de hacer todo nuestro examen general, nunca se tienen que olvidar de estas tres cosas, ¿sí? Del movimiento
activo fetal, de la dinámica uterina y del latido cardíaco fetal, ¿sí? Que si nosotros no lo escuchamos, sí le tenemos que preguntar a la mamá si los médicos lo escucharon o no. Muchas veces nos dicen que ellos no sienten que se mueve su bebé y con más razón preguntamos si el médico controló los latidos. Bien. Y además valoramos los genitales, sobre todo, ¿qué es lo que valoramos? Si hay pérdida de líquido, ¿sí? Ya sea líquido amniótico, flujo vaginal o sangre. La exploración siempre es a través de la observación, palpación y auscultación. Eso es súper importante en lo que es nuestra valoración general, ¿sí? De la persona gestante. Profe, Sí. ¿podría agregar una cosa o me cuento una experiencia mía? Que yo tuve colestasis en mi último embarazo y Sí. me valoraban mucho la coloración de la piel. O sea, me decían que estaba muy amarilla. En eso también se puede valorar, por ejemplo, Sí, en esto vamos a valorar en lo que es el examen físico general, ¿sí? En el céfalo-caudal nosotros vamos a valorar el estado de conciencia de la madre, la coloración de la piel, los edemas, ¿sí? Los edemas son súper importantes, sobre todo en una paciente hipertensa, pero eso lo pongo en lo que es el examen físico general. Bien, pero sí es muy importante la coloración en una paciente con colestasis, como es muy importante la valoración de los edemas, sobre todo en miembros inferiores, en una paciente hipertensa. ¿Ok? A ver, dentro de todo este examen físico general, nosotros tenemos control de signos vitales y toda la anamnesis. ¿Qué cosa? cuando tenemos un problema hepático, Bien, en realidad hay un aumento, ¿sí? De los líquidos biliares que empiezan a afectar al hígado. Por eso la paciente se vuelve de un color como amarillo, ¿sí? Es como si tuviésemos los síntomas de una hepatitis. eso. Es un problema hepático, sí, y es a causa del embarazo. Una vez que nosotros, o sea, que nace el feto, la patología se desaparece. ¿Cómo se controla? Se controla a través de los análisis de sangre con los niveles de ácidos biliares. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna? Bien, sí, cuando se pone amarilla empieza a llamar, sí, se llama ictericia. Además, Y después, hay mucha coloración, hay mucho picazón del cuerpo. bien, eso es lo que iba a decir. Una de las los primeros síntomas es como una picazón en las palmas de las manos y de los pies. Sí, es desesperante, chicas. Bueno, cuando ya empezamos con eso, bueno, quiere decir que los ácidos están muy elevados, ¿sí? Empieza un control más estricto y muchas veces cuando estos niveles empiezan a aumentar se decide la cesárea, ¿sí? Por una cuestión de salud tanto materna como fetal. O internación, a mí me internaron unos días antes y después me hicieron la cesárea. Bueno, pero te internan para ir valorando todos los días, te sacan sangre para ir valorando cómo aumentan los ácidos. Sí, Y las enzimas hepáticas, ¿no? O sea, porque sobre todo obvio. el problema es con las enzimas hepáticas. Y acuérdense en que cuando hay una falla hepática se puede producir una falla multiorgánica, ¿sí? Que es lo que pasa en el síndrome de HELP. ¿Respondido, Tati? No, de nada. ¿Preguntas hasta acá? Bien, las mamas. En la examinación de las mamas vamos a ver la simetría de las mamas, la textura, el aspecto y la coloración de la piel y la formación de los pezones, ¿sí? Tenemos el pezón normal, el plano y el invertido. Nosotros debemos enseñarle, nosotros podemos ayudar a una mamá que tiene un pezón plano o un pezón invertido
a mejorar su pezón para que pueda amamantar. Esto siempre se debería hacer desde el principio de la gestación, en la valoración física, pero no todos los obstetras lo hacen y bueno, cuando llega a enfermería a veces tampoco se valora las mamas y sobre todo la formación de los pezones. Pero una de nuestras acciones de enfermería es enseñar o ayudar a la formación de los mismos. Ya supongo que las chicas que dan lactancia van a hablar sobre esto también y cuáles son las técnicas para ayudar a una mamá en la formación de sus pezones. Y el cuidado de los mismos, ¿no? Porque se pueden agrietar una vez que empiezan a amamantar. Y sobre todo es más doloroso para las pacientes que no tienen el pezón formado. Ahora vamos a hablar de lo que es la estática fetal, ¿sí? Cuando hablamos de estática fetal, hablamos de la forma o la relación que tiene el feto con el útero y la pelvis materna. En la estática fetal hay 4, podríamos decir, parámetros a valorar, que son la actitud, la situación, la presentación y la posición. La actitud es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, la cabeza, el tronco y las extremidades, ¿sí? La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Ahí los vamos a ver un poquito más específicos a cada uno. La presentación es la parte del feto que está más avanzada dentro del canal de parto y la posición es la relación que guarda entre sí el dorso del feto con la pelvis materna. Vamos a empezar a ver lo que es la actitud fetal. Es la posición fetal, ¿sí? ¿Cómo está puesto o acomodado el feto dentro del útero? Dice, posición fetal, la cabeza está inclinada sobre el pecho, los brazos y las piernas están recogidos hacia el centro del pecho, ¿sí? Que sería el A. Es como debería estar posicionado nuestro feto en algo que se llama ovoide fetal para tener su posición exacta para el parto. ¿Cómo se llama, profe? Ovoide fetal. Entonces, la actitud fetal es la forma en la que se encuentran las diversas partes del feto entre sí, mientras se encuentra dentro del útero y generalmente está en una situación que se llama flexión activa, que permite la formación de un ovoide fetal. ¿Cómo es el ovoide fetal? Es la espalda convexa, bien, lo pueden ver acá en este dibujito en el A, espalda convexa, esto significa que es convexo, cabeza flexionada, la cabeza está flexionada hacia adentro, y su mentón está pegado o en contacto con el pecho. Los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas están dobladas en las rodillas. Esa forma lo que es el ovoide fetal. Esa es la forma, la actitud en la que debería estar posicionado el feto al momento del trabajo de parto. Profe, ¿las piernitas están como cruzadas o solamente como encogidas? En realidad, ahí están como cruzadas, en realidad lo importante es que estén flexionadas, ¿sí? Sus rodillitas estén flexionadas y que forme esto de un ovoide. Vemos que hay diferentes formas, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las distocias fetales. En el B todavía el feto puede acomodarse dentro del canal de parto, pero tanto en el C como en el D no va a ingresar en el trabajo de no va a poder pasar, digamos, el canal de parto, ¿sí? Por ejemplo, en el D está de cara, ¿sí? La cara va a estar dentro del canal de parto. O sea que no va a poder atravesar el canal, esta actitud se llama deflexionada, ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es una distocia fetal, por ende es una indicación de cesárea, porque no hay forma de acomodarlo al feto para que entre. Profe, ¿y eso lo chequean, o sea, la posición del feto la chequean mediante una ecografía?
antes. Sí. Siempre se puede con una ecografía, pero muchas veces pasa que el feto se va acomodando a medida que va avanzando el trabajo de parto, ¿sí? Si la paciente empezó a pujar, se rompió la bolsa y el feto todavía no estaba encajado, puede hacer antes de intentar encajarse esta deflexión del cuello. Entonces Profe, puede diagnosticarse en el momento del parto. No, generalmente las ecografías no son en el momento del parto. Siempre hay una ecografía un mes antes, una semana antes, y el bebé se fue acomodando todos los días, se fue moviendo. a mi cuñada el bebé estaba de cara, o sea, como en Sí, la, estaba, en la como imagen la de estaba de cara y porque ella tenía parto natural, pero como el bebé no se acomodaba, es más, le habían hecho, o sea, ella me contó que la enfermera se subía encima de ella y prácticamente trataba de como de acomodarlo, no se pudo y que le habían dicho que no era posible de que el bebé salga de cara, así que le hicieron cesárea, pero lo mismo, salió medio deforme, como que tiene la cabeza así, pero bueno, salió lindo igual. No, bueno, es que debe Pero, haber estado ingresando en el canal de parto, entonces, bueno, le va dando es parte de la misma posición en la que se empiezan a acomodar los huesos para poder pasar adentro del canal de parto. Pero en el tacto, a veces rompen bolsa, o sea, el paciente, ya vamos a ver las diferentes maniobras de Leopold, en donde vamos a ver cómo tiene que estar posicionado el feto, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando rompen bolsa, cuando hacen tacto, ellos empiezan a sentir la cabeza fetal, ¿sí? Y cuando sienten partes blandas, pueden distinguir, por ejemplo, que el feto está de frente o está de cara. De frente sería el C y de cara sería el D. ¿Sí? Y eso hace que él no se termine de rotar. Cuando nosotros veamos parto, vamos a ver que el feto, para entrar dentro del canal de parto y después durante el trabajo de parto, va haciendo diferentes movimientos que los hace el feto para poder salir. A veces el feto gira mal o no gira, entonces ahí se produce una distosia fetal. Ya ahora cuando veamos parto más adelante, vamos a ver las distocias, ¿sí? Que las distocias pueden ser pélvicas, pueden ser fetales, bien, o pueden ser de la dinámica uterina. Ya las vamos a ver más adelante. Bueno, entonces lo primero que vimos es lo que es la actitud. La situación fetal es la relación que existe entre el eje longitudinal del ovoide fetal y el eje longitudinal del útero, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder ver cómo está nuestro feto, si está de manera longitudinal, ya sea cefálica o podálica, que lo vamos a ver después, de forma transversa y de forma oblicua. La única válida para un parto natural es la longitudinal. Si el feto se coloca en posición transverso o en posición oblicua, no va a poder atravesar el canal de parto. Entonces, esta también es una distosia fetal, la cual va a ser llevada a cesárea. Profe, el viernes había una chica que nos decía que su bebé estaba sentadito. Bueno, ahí lo vamos a ver, pero Y eso es si está en podálico o encefálico. sí, y profe, me entró una chica con sífilis también y ahí le colocaron la penicilina también. el caso de que el bebé, el feto esté así en posición transversa, o sea, la cesárea es lo mismo en esa posición. Claro, se hace en esa posición, digamos, la única forma que va a tener para salir ese feto es en esa posición. Están las maniobras de Leopold que vamos a ver, que a veces ayudan a posicionar al bebé, pero a veces es muy difícil colocarlos en posición longitudinal. Hola Nasa, ¿cómo estás? Chicos, pongan en el chat los Hola, nombres. profe. Gracias, profe. De nada, Nasa, gracias a vos. Avísenme cuando todos pusieron los nombres, así seguimos, no se distraen.
NASA, yo no puedo cargar el nombre, me sale como cargando el chat, no me deja. Bueno, Mili, quédate tranquila. Te pongo el presente, no hay drama. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Bueno, entonces vimos lo que es la actitud y ahora la situación fetal. ¿Ok? Entonces vemos que la situación ideal para un parto es la longitudinal, la transversa y la oblicua sería una distosia fetal. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora pasamos a lo que es la presentación, que es lo que me decían recién de que estaba de nalga. La presentación puede ser de tres formas: cefálica, podálica, que dicen algas, pero tienen que aprenderse esta palabra que es podálico, y transverso, ¿sí? La cefálica es cabeza hacia la pelvis, con las piernitas hacia arriba. De nalgas es sentado, ¿sí? Con la cabeza hacia arriba. Y transversa es cuando está cruzado, como lo habíamos visto en esta imagen, de forma transversa o oblicua, lo vamos a llamar también transversa, ¿sí? La mayoría de los partos, va un 95%, está en forma cefálica, y podálica hay menos del 4%, y que un parto se pueda realizar de forma podálica es bastante peligroso. ¿Se hace? Sí, es más, cuando veamos parto van a ver un video de un parto real, ¿sí? Filmado ahí en la maternidad, de un parto en podálico. Era un bebé chiquito y cómo, bueno, sale de nalgas en vez de cabeza, ¿sí? Pero lo vamos a ver. Entonces vemos actitud, situación, presentación y por último la posición. ¿A qué hace referencia la posición? Al del qué lado está, si del lado derecho o del lado izquierdo. Bien. El lado va a ser derecho o izquierdo en relación a la porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal hacia el lado derecho o izquierdo del canal de parto. Bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar como la espalda, que es la parte convexa, ¿sí? Para decir si nuestro feto está del lado derecho o está del lado izquierdo. Nosotros lo podemos decir, no, lo vamos a hacer de la relación de los miembros y vamos a decir que está del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Ya vamos a ver en cómo son las maniobras de Leopold y cómo vamos a distinguir si nuestro feto está del lado derecho o está del lado izquierdo. Entonces, vimos actitud, presentación, posición y situación. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo se llama, profe, la posición de nalgas? Podálico. Podálico. Usted no supo hacer un dibujito, profe, cuando estábamos viendo digamos, cómo se iban transformando los bebés, cómo iban creciendo, nos hizo un dibujito de patitas para arriba y patitas para abajo. Un súper dibujo de Picasso. Sí, me acuerdo. Claro, exactamente. Entonces, pero siempre tienen que saber que no es de nalgas, sino, digamos, bueno, justo en esa imagen dice nalgas, pero es podálico el término que ustedes tienen que utilizar, ¿sí? Pero bueno, básicamente significa eso. Vamos a empezar ahora a ver qué son las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son un método sistemático de palpación abdominal que se utiliza para evaluar la posición, presentación, situación y actitud fetal durante el tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Nosotros a esta altura vamos a saber
cómo se viene preparando nuestro feto, ¿sí? Si sigue en posición podálica, vamos a empezar a planificar una cesárea porque no se va a dar vuelta, o vamos a seguir esperando a ver si se da vuelta o no, porque acuérdense que ellos van girando solos. Son 4 maniobras, ¿sí? Para palpar el útero. Las 3 primeras maniobras se pueden realizar a partir de la semana 20 a la 22 y la cuarta a partir de la semana 28, ¿sí? De lo contrario, podemos llegar a lastimar al feto. Es muy raro que hagamos una maniobra violentamente que pueda llegar a lastimarlo, pero bueno, lo ideal sería que después de la semana 22 se puedan realizar las maniobras, y si no, después de la semana 28. Vamos a ver lo que es la primer maniobra de Leopold. La primer maniobra de Leopold va a determinar la situación y la presentación fetal. ¿Qué era la situación? La relación entre el eje longitudinal del ovoide y el eje longitudinal del útero. Bien, ahí volvimos a situación. La situación entonces va a ser si el feto va a estar de manera longitudinal, transversa o oblicua. Y eso nos va a dar, por consecuencia, la presentación, si está de manera cefálica o podálica. O bueno, si también está de manera transversa. ¿Cómo se efectúa la primera maniobra? Se efectúa siempre parado enfrente de la paciente, desde el lado derecho de la paciente y mirando hacia la cabeza de la paciente, siempre considerando que la paciente está acostada, y vamos a utilizar la palma de las manos y el borde cubital. ¿Cuál sería el borde cubital? Este sería el borde cubital, ¿sí? Entonces las manos van a estar como medias inclinadas, como apoyando ese borde contra el abdomen materno, ¿sí? Ven cómo está acá, como si esta parte estuviese haciendo más presión que el resto de la mano. Y vamos a pasar todo por arriba, ¿vieron cómo tienen las manos? Para tratar de sentir el fondo uterino y el polo fetal. Sobre todo, lo que vamos a ver en esta maniobra es la situación, ¿sí? Si el feto está en forma longitudinal, en forma transversa, ¿bien? Ya la clase que viene las vamos a ver un poco más en práctica, que va a ser un poquito más fácil, pero esa sería la forma de poder ver en qué situación se encuentra nuestro feto, porque vamos a sentir en el fondo que lo podemos confundir ya sea con la parte cefálica o con las nalgas, pero vamos a tratar de sentir el fondo del útero y el polo, ¿sí? El polo fetal hace referencia a la cabeza. En la segunda maniobra, acuérdense en que se encuentro, nos vamos a quedar en la misma posición en la que estamos, vamos a seguir del lado derecho de la paciente, mirando hacia la cabeza de la paciente, y las manos que estaban por arriba, encontrando el fondo fetal, van a intentar bajar, ¿sí? Y se van a deslizar hacia el fondo del útero, desde el fondo del útero hacia abajo, siguiendo todo el lateral del abdomen, tanto a la derecha como a la izquierda del útero, así como tiene las manos el examinador en esta imagen, ¿sí? Entonces acá es donde nosotros vamos a ver, ¿sí? El dorso fetal, que lo vamos a sentir liso y convexo, ¿sí? Vamos a sentir una parte dura con esta forma convexa. Y del otro lado vamos a poder sentir lo que son los miembros fetales, que van a ser como unos nódulos pequeños. Y no vamos a distinguir que es una patita, sino que vamos a sentir como partes blandas.
Entonces acá vamos a saber en la posición en la que se encuentra nuestro feto. En la tercera maniobra, lo que vamos a evaluar es el nivel de encajamiento fetal. Las maniobras son exactamente lo mismo, pero se va a colocar la mano derecha sobre la sínfisis del pubis y vamos a intentar encontrar el polo de la presentación fetal, ¿sí? O sea, sobre todo si nuestro feto está en posición cefálica, lo que vamos a tratar de encontrar es la cabeza. ¿Ven acá cómo tiene la mano el examinador? Que presiona, no sé si pueden ver ahí abajo que está como presionando. Bueno, en este dibujito lo que intenta es encontrar la cabecita fetal. Y esto nos va a indicar 3 niveles, ¿sí? Un nivel flotante, uno fijo y uno encajado. En el nivel flotante, lo que vamos a sentir es que el polo fetal se mueve, ¿sí? O sea, como que si nosotros enganchamos la cabecita, la podemos mover para un lado y para el otro. Y eso se llama peloteo, ¿sí? Si nosotros vamos a identificar el grado de encajamiento y nuestra cabecita todavía se mueve y se siente el peloteo, va a estar flotante. Significa que nuestro feto todavía no está encajado. O sea que todavía va a poder cambiar. ¿Qué parte? La actitud, ¿sí? Porque si todavía no se encajó, de repente puede flexionar la cabeza y deflexionarse e ir de cara. ¿Bien? Si nosotros sentimos el polo fetal, lo podemos tocar y no hay peloteo, si no lo podemos mover, significa que se encuentran en el grado de encajamiento fijo. Y si nosotros no lo podemos llegar a sentir o lo palpamos con dificultad, significa que el feto está encajado, ¿sí? Su cabecita ya está dentro de la pelvis. Acuérdense que en esta parte, digamos, nosotros tenemos los huesos. O sea que nuestro feto va a estar encajado en la pelvis materna. Antes va a estar más arriba, va a estar medio metido cuando ya está fijo, que ya tiene como, podríamos decir, como la mitad de la cabecita encajada. Y encajado es cuando ya metió toda su cabecita dentro de la pelvis materna. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Y por último tenemos lo que es la cuarta maniobra de Leopold, que va a determinar la actitud fetal, ¿sí? Vamos a ver, es lo mismo, se efectúa del lado derecho, pero vamos a mirar hacia los pies de la paciente. Fíjense que el examinador en este lado está al revés, está parado hacia el otro lado. O sea que en esta última maniobra lo que cambia es que el examinador mira a los pies de la paciente y no a la cabeza. Lo que va a identificar es la flexión del polo cefálico, ¿sí? Va a poder ver esto de que si está deflectado o flectado. Bien, o sea, si tiene la cabecita bien colocada, o sea, ¿cómo era? ¿Sí? Que tenga la carita pegada a su pecho o que no la tenga. ¿Ok? Esto. ¿Sí? Esto. ¿Cómo tiene? Flectado, flectado, deflectado, súper deflectado. Bien. Entonces lo que va a determinar estar. Bien. Entonces, importante que sepan para qué sirve, de preguntas de parcial, para qué sirve cada una de las maniobras, o sea, qué valora la primera maniobra, qué valora la segunda maniobra, y qué son estos 4 parámetros a valorar, que son la actitud, la situación, la presentación y la posición fetal.
Parece fácil, profe, pero no. No, es que después cuando las empezás a estudiar te empezás a mezclar. Lo No, que y yo yo me nunca imagino en el momento también, ¿no? Y darnos cuenta, voy a decir, oh, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Y bueno, es todo como una Bien, experiencia. y aparte es real que no todas las pacientes se dejan revisar porque cuando están en trabajo de parto el abdomen les duele, o sea que lo que quieren hacer es que los aprietes. Entonces, bueno, generalmente las maniobras se hacen hasta alrededor de las 36 semanas. Bien, después ya se van utilizando otros métodos y después, ¿qué es lo que tiene esto de las maniobras de Leopold? Lo que tiene es que es una herramienta económica, por así decirlo, ¿sí? De fácil uso, cualquiera puede realizar las maniobras, pero qué tan precisas son van a depender de la semana de gestación, de la obesidad materna, ¿sí? Si obeso o no, o sea, el peso materno va a influir, si hay un oligoamnio, un polidramnios, y sobre todo de la experiencia obstétrica. ¿Sí? A la experiencia, digamos, hacen este tipo de métodos que no son tan precisos. Profe, Sí. una consulta. La profe Saben en el neonatal, que estamos nosotros pues cursando, nos explicaba el otro día las maniobras de Leopold y nos hacía tocar a las embarazadas que estaban en trabajo de parto, esperando dilatar, y nos explicaba dónde estaba, cómo estaba acomodado el bebé, nos hacía poner la mano para explicarnos eso, y nos decía que ya no se usan tanto, pero dice es importante que por lo menos las sepan. Que totalmente, ya ahora, a ver, hay tantos otros métodos, ¿sí? Para valorar, y las ecografías son tan exactas hoy que no hay necesidad de estas maniobras, y sobre todo que antes también se usaban para girar a un feto que estaba mal posicionado, por ejemplo. Pero eso es riesgoso. Antes no se consideraba que era riesgoso, hoy hay, digamos, maniobras que no serían tan recomendables utilizar. Pero sí es importante porque nosotros podemos valorar, suponete que tengamos un parto en un lugar donde no hay nada, en el medio del monte. Bueno, nosotros tenemos que saber cómo viene ese feto. Sobre todo, y más importante, ¿cuál sería para ustedes? La actitud. Yo diría que la presentación, porque la actitud vamos a poder, una vez que hacemos tacto, sentir que no sentimos el cráneo fetal, ¿sí? Y que sentimos partes blandas, así que se toca la cara, por ejemplo, ¿sí? Y acuérdense en que una de las cosas que sienten cuando se hace tacto son las fontanelas fetales. Entonces, pueden saber cómo viene, ¿sí? A través del tacto, de qué forma viene, ¿sí? Hasta si viene de forma derecha o forma izquierda, dependiendo de cómo está la fontanela. ¿Qué es la fontanela, profe? Eso lo vieron el año pasado con huesos. ¿Alguien se acuerda qué es la fontanela? Puede ser que le dicen la mollerita. Sería la mollerita, profe. Bien, bien. Son esas aberturas que hay entre los huesos del cráneo que van cerrando a medida que el niño va creciendo, ¿sí? Que ¿por qué existen esas fontanelas? Porque eso es lo que permite la flexibilidad del cráneo para poder atravesar el canal de parto. ¿Cuál fue su pregunta, profe? De cuál era la más importante. Sí, a ver, no hay ninguna que sea más importante, porque por eso evaluamos todas, pero ¿cuáles para ustedes considerarían que era la más importante en ver en una de las maniobras rápidas de Leopold? En esa la de las posiciones, si está transversal o de nalgas. Claro, la presentación sería para saber si está podálico, cefálico o de nalga. Las otras distocias fetales son como más raras. Lo más común es que esté o cefálico, o transverso o podálico. ¿Sí? Generalmente en la mayoría está en presentación cefálica. Profe, a mí me pasó con mi último embarazo
de que yo rompí bolsa y el bebé estaba de cola y yo rompí bolsa como a las 10 de la mañana y recién tipo como a las 8 se les dio por hacerme tacto y ahí se dieron cuenta de que las patitas del bebé ya estaban en el canal de parto y me tuvieron que ingresar urgente al quirófano porque estaba la posibilidad de que se ahorque con el cordón umbilical. Claro, es que hay que ver de en qué manera viene, porque a ver, en las ecografías lo que todavía no se evalúa bien si el cordón es lo suficientemente largo o no. Y tampoco a veces en algunas ecografías se ve que tiene circular de cordón y otras veces no se ve. Y a veces no se ve qué tan ajustada está, ni si es simple, doble o triple, o si tiene una bandolera. Una bandolera significa que el cordón le pasa como una cartera, ¿sí? Que eso lo traba en el canal, porque no lo deja descender. ¿Qué pasa en un parto podálico? Nace, ¿sí? Pero el cordón queda, si el cordón es corto, lo ahorca el mismo cordón, ¿sí? Porque va a salir todo el cuerpo y no hay que esperar que salga la placenta para que termine de salir el cordón, si no llegamos a poder cortar el cordón. Entonces, bueno, eso es uno de los riesgos. Aparte, otro de los riesgos es que el útero haga una contracción cuando terminó de salir eh, el cuerpo fetal y lo trabe justo en la cabeza y que no pueda salir la cabeza fetal. ¿Sí? Tiene muchos riesgos el parto podálico. Cuando no queda otra, que ya el feto venía saliendo en forma podálica, se han hecho partos en podálico. No es lo recomendable, obviamente. De hecho, profe, mi mamá siempre cuenta de que en la época que, bueno, de que mi abuela estaba embarazada de ella y de mis tías, las tres nacieron así por parto podálico y bueno, gracias a Dios no le pasó nunca nada, pero en ese momento no había ecografías y bueno, y las tres nacieron así en esa posición. Sí, igual la realidad es que con el tacto, dependiendo de la dilatación, se puede comprobar que el feto viene sentado y no viene de cabeza. Pero bueno, eso también hace a la experiencia de la obstetra. Y bueno, a la dilatación, pelvis materna, un montón de cosas. O por una ecografía, profe, porque a mí yo tuve 2 partos naturales y 2 cesáreas, y mi embarazo de cesárea fue porque era podálico. Y yo Claro. me entero en 20 días antes, por una ecografía que me hacen de control, y ahí me dicen que iba a ser podálico, pero en las anteriores no me habían dicho nada. O Lo sea, que se ve pasa que es que después, al último, es que te van a decir al último porque el feto, mientras tiene el espacio, va a ir girando. Puede estar claro, sentado un montón de tiempo y antes del trabajo de parto darse vuelta. Lo que pasa es que una vez que empiezan a crecer, depende del espacio que tienen, ya no pueden girarse más. claro, Por eso en las claro, primeras ecografías no se van a dar cuenta si es cefálico o podálico, porque todavía el feto está nadando dentro del útero. claro. Puede quedar sentado, puede quedar cefálico. Bueno, y a mí nomás me programaron la cesárea, no, o sea, obviamente cuando estuvo a fecha, digamos, pero no es que me hicieron parto natural, nada, no, Es que directamente una me vez que está programaron cesárea. Es que una vez que está diagnosticada la presentación podálica, no hay chance, o sea, no van a arriesgar a un parto podálico. El parto podálico se haría en una urgencia donde viniste con bolsa rota, 10 centímetros de dilatación y las piernas saliendo. Claro, Y que ya no puedan hacer nada, ¿sí? Que no llegue a claro, quirófano. En cambio, por claro, ejemplo, a Mili le hacen tacto y siguen sintiendo que ya están las patitas en el canal de parto y la pasan con urgencia. Les dio el tiempo de hacerlo, pero bueno, va dependiendo de la urgencia obstétrica del momento, ¿no? del momento, claro, Eso es lo que tiene el trabajo de parto, ¿sí? O las urgencias obstétricas, que son de un momento para otro. Lo que les decía, puede venir todo el embarazo bien y de un momento para otro el feto se murió y no hay nada que se pueda hacer. Y quizá venía con un embarazo controlado y súper bien. claro, Hay un montón de cosas que todavía no tienen como, a ver, después vamos a tener la explicación del por qué, pero bueno, no el por qué es tan de golpe y quizás no hay signos de alarma. claro. Profe, Sí, ¿un bebé puede sufrir muerte súbita en el útero?
Y en realidad dice, como que no saben, sí, no saben cuál es la razón. En realidad le pueden decir a la mamá que es muerte súbita y después se hace igualmente por autopsia cuál fue la causa real de la muerte fetal. Hay o sea, puede haber, le llamamos muerte súbita porque cómo le explica a la mamá que no sabes por qué se murió. Y no todas las mamás después quieren hacer la autopsia, ¿no? Porque saben lo que significa hacerle la autopsia a un recién nacido. Pero sí, es que en realidad murió de un momento para otro, venía todo bien, pero bueno, a ver, ¿qué puede ser? Puede ser algo cromosómico, puede ser algo, alguna patología con la que viniese el feto, puede ser un pico de hipertensión materno, puede ser una colestasis que se dispara. Nada, puede haber un montón de razones por las cuales puede haberse formado un nudo en el cordón umbilical, ¿sí? Entonces el feto dejó de respirar, por así decirlo. Pudo haberse enrollado el cordón, ¿sí? Y haberse sido ajustada y el feto se asfixió. Hay un montón de razones, digamos, por las cuales puede ocurrir la muerte fetal. Siempre hay una razón del por qué. Pero sí, que sucede como de un momento para otro. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos. Decime, Mili. Sí, profe, ¿le puedo pedir si puede volver a las primeras 2 diapositivas, así le saco captura para transcribirlo? Bueno. ¿Está? ¿Esta? Sí, y la que le seguía. ¿Ya está? Sí. Profe, ¿no va a pasar este Power y el anterior? Sí, Listo, profe. después se los paso. Bueno, profe. La clase que viene, ¿me escucha? ¿Sí? La clase que viene podría explicar las maniobras de Sí, Leopold. las clases que vienen las hablamos. Ah, bueno, gracias, profe. Estudienlas porque las van a dar ustedes, no las voy a dar yo. Y vamos a hacer como un repasito, ¿ok? Y ya vamos a seguir avanzando con los temas. Igual, Micaela, ¿sabes a dónde está? En el manual de AMIR, de enfermería, que la profe lo había dado al principio. Sí, en esas están todas. Ahí está todo lo que la profe va dando. Claro, yo quería que me lo explicara así como en vivo y en directo, porque hay palabras que no entiendo y yo quiero entender cómo Sí, se hace. no te preocupes que las vamos a ver. Bueno, los dejo entonces y nos vemos el jueves. Y bueno, vamos viendo cómo se resuelve también lo de la Feria de Ciencias.